Nos metemos de lleno en el tema suspensión de clases, porque hoy el presidente dio de alguna manera los argumentos por los cuales afirmó había tomado la decisión. Vamos a separarlos por temas y te vamos a presentar lo que dice La Nación, lo que respondió la ciudad, reafirmando sus argumentos y diciéndole al presidente que lo siga pensando. Primer tema, la edad de los contagiados. Guille. A ver, en conferencia de prensa, el presidente justificó su decisión de suspender las clases presenciales en el AMBA, asegurando dos cuestiones. Una, que los traslados a las escuelas representan 1/3 de la actual circulación. Y dos, que el mayor incremento de casos de COVID se está dando en personas de entre 9 y 19 años. Y lo decía hoy de esta manera, mira. Y la verdad lo que nosotros venimos viendo es que desde el día en que las clases han vuelto, la curva de contagio ascendió precipitadamente. Y también los que estamos viendo, y se lo marqué al jefe de gobierno, es que en el área concreta de la ciudad de Buenos Aires, el mayor incremento de casos se da entre personas de entre 9 y 19 años. La curva allí es exponencial el crecimiento. Bueno, a ver, estos son los datos sobre contagios de 9 a 19 años desde que comenzaron las clases. En el gráfico que mostró el presidente de la Nación, el pico se ve el 14 de abril. Ese día los positivos de COVID en chicos menores de 20 años fueron 12.500. Esto es la mitad. Ahí vemos justamente el gráfico, comienzo de clases, aumento de contagios. 12.500 casos de COVID ese día, la mitad del total registrado en el país en esa fecha. Y ahora vamos a ver cuáles son los argumentos de la ciudad de Buenos Aires, que tienen otra interpretación concretamente, Mariano. Claro, porque para Larreta los dos puntos claves de Alberto Fernández no son contundentes. Vamos a escuchar qué decía minutos después de haberse reunido con el presidente de la Nación. De las 700.000 personas que acceden a las escuelas, alumnos, docentes, directivos, no docentes, los padres, hubo menos del 1% de contagios. Para ser exactos, el 0,89% se contagiaron. La Ciudad de Buenos Aires empezaron las clases el 17 de febrero y los casos empezaron a aumentar 4 semanas después. Ninguna relación temporal con ello. Larreta y Quirós, primero, hacen una diferencia. Las clases en la ciudad empezaron a mediados de febrero y la curva de contagios crece ya en el mes de marzo. Pero además asegura Quirós que hubo 10 días de mal tiempo que se relacionan directamente con la gran cantidad de contagios al haber más gente, dijo el ministro de Salud, dentro de sus casas. Bueno, y el otro gran tema, y tal vez el más polémico, el más controversial en la discusión, fue la cuestión de la circulación en torno a las escuelas. Es decir, el movimiento de transporte público, pero también de maestros, de padres, de madres. Contanos, Guille, aquí cómo vienen los argumentos por el lado de la Nación. Sí, habló claramente, ¿no?, acerca de todo el movimiento de gente y fue el eje de la pulseada política. El presidente aseguró haber estudiado el impacto de la actividad de las escuelas y también, en conferencia de prensa, dejó estos datos. Mirá. He estudiado en la última semana cómo es el movimiento que genera en cada sociedad la puesta en marcha de la educación presencial. Y es francamente alarmante. Porque no es que se mueven alumnos. Se mueven alumnos, se mueven docentes, se mueven no docentes. Se mueven transportistas, se mueven padres, se mueven madres. Un número muy importante de gente que, vuelvo a repetir, representan casi 1/3 de la circulación presente. Bien, ahí está, ¿no? El presidente, haciendo referencia a los niveles de circulación en el AMBA, dijo claramente tener datos sobre un incremento del 30% en el transporte público, justamente por el traslado de alumnos, de padres, de docentes y personal de las escuelas. Claro, y acá lo que marca el gobierno nacional es un número global y la respuesta del gobierno porteño, Mariano, viene desglosando las instancias de circulación relacionadas con la escuela. ¿Y qué dicen? Claro, exactamente. Vamos a escuchar la respuesta del jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, al presidente en cuanto a la circulación de personas en relación a las clases presenciales. Primero de todo, si tomamos hoy la cantidad de gente que viaja en transporte público al día de hoy, es igual a la que viajaba antes del comienzo de las clases. Segundo, de aquellos
que usan transporte público, uno de cada 3 de los que van a las escuelas usaban transporte público. Ese es el dato histórico. En el día de hoy eso bajó, es 1 de cada 4, o sea, menos gente que va a la escuela está usando transporte público. La mayoría de los chicos viven en 10 cuadras a la redonda, porque son los que tienen prioridad. Con lo cual, la gran mayoría de las familias en primaria inicial van caminando, no usan transporte público. Y ese es el dato que destacan en la ciudad de Buenos Aires. Dijo Larreta que tan solo 1 de 4 alumnos viajan en transporte público. Y antes de la pandemia eran 1 de cada 3. Ahora, 1 de cada 4. Pero además, el jefe de gobierno afirma que la mayoría de los alumnos van caminando y que el desplazamiento de personas en el transporte público es similar desde el periodo en que no habían comenzado las clases. Claro, justamente en esto es que se basa Rodríguez Larreta y agrega que los que van en transporte público lo hacen en colectivo, ¿no? Este es el otro punto que agrega.